recuerda los temas que nuestro apóstol Sergio Enríquez ha estado enseñando. Son muy importantes para darle seguimiento. Yo entiendo que a veces, hermano, es un poco difícil llevarle el paso, ¿verdad? Porque hoy dice una cosa, salen otros 20 temas y cada vez es más difícil, ¿verdad? Entonces, yo en esta mañana, hermano, quisiera que platicáramos, que meditáramos en algo que él ha estado mencionando. Y él le puso como tema a estas enseñanzas la tercera instrucción. Pero yo le quise poner en esta mañana la misión profética de Jeremías, ya le voy a decir por qué. Si me acompaña a Génesis capítulo 9, versículo 1, la versión del oso, dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa es la tercera instrucción, ¿verdad? Eso es lo que nuestro apóstol ha estado enseñando últimamente cuando habla de llenad la tierra. Es la tercera instrucción que el Señor le dio. Acuérdese usted de que esto era ya una de las, si no segunda, tercera vez que el Señor decía esto, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y estaba explicando nuestro apóstol cómo es muy importante que antes de multiplicarse, nosotros fructifiquemos, ¿sí? Es muy importante que demos fruto para podernos multiplicar, porque si no fructificamos y solo nos multiplicamos, solamente va a ser en número, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que, reprendemos en el caso nuestro, no es el aplicable esto que le voy a decir, pero sí en lo natural, cuando alguien solamente se multiplica y no fructifica, hay esterilidad. Es importante que cuando nosotros, hermanos, primero fructifiquemos para poder entonces multiplicarse. Él ponía un ejemplo del cruce de un burrito, ¿verdad? Con una mula, una yegua. Y da como resultado una mula que es prácticamente estéril, ¿verdad? Infértil. Entonces, hermano, es importante que nosotros veamos que primero debemos de fructificar para poder multiplicar. Hay muchas congregaciones, hermano, que tienen mucha gente y gloria a Dios por ellos. Yo no estoy en contra de eso, al contrario, creo que la palabra de Dios es para eso, para que se expanda la semilla. Pero cuando solamente es un número, el problema precisamente cuando hay gente que no se fructifica dentro de las congregaciones, es que va a ser una congregación de niños, una congregación hay esterilidad ahí, y entonces esa multiplicación no va a tener precisamente el alcance, no va a tener el propósito, no va a tener el plan que Dios realmente quiere sobre nosotros. Entonces, insisto, primero fructifiquemos, después nos multiplicamos, pero la tercera instrucción entonces dice llenad la tierra, y él estaba explicando cómo antes de llenar, pues antes de que estuviera lleno, estuvo vacío, ¿sí? Y usted se recuerda en el libro de Génesis capítulo 1, cuando dice la Biblia, hermano, que la tierra estaba vacía, desordenada y había caos. Entonces, primero, hermano, hay cosas que fueron llenas en la tierra y tuvieron que ser desalojadas para que entonces venga la llenura de parte de Dios. Entonces, así somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos en esta tierra. Dios entonces nos hizo de esta manera para que nosotros primero nos vaciemos de lo que tengamos para poder recibir la llenura que viene de Él. El Señor, hermano, no va a poder, bueno, Él es todo por eso, pero no derrama de su gloria sobre alguien que tiene otras cosas dentro de Él. Por ejemplo, el apóstol nos enseñaba de la violencia, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que nosotros pudiéramos estar llenos y que impide la llenura de las cosas de Dios. Si alguien quiere llenarse del Espíritu Santo, primero su corazón, su vaso tiene que estar dispuesto para poderse llenar, ¿verdad? Si usted en lo natural toma un vaso, ¿verdad? Y lo quiere llenar de algo más, no va a poder porque lo tiene que vaciar primero. Entonces, esa instrucción de llenar, primero hay que vaciar. Entonces, así es como Dios trabaja, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 17, versículo 11, dice la Biblia, y respondiendo, él dijo, aquí está hablando de la obra que Elías, el profeta Elías, viene a hacer sobre sus hijos, sobre su pueblo. Dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Entonces, el espíritu de Elías, hermano, ya está en medio de nosotros, ¿sí? Esto no es de que lo vamos a esperar. ¿Por qué digo yo esto?
Porque si el espíritu del anticristo ya en los tiempos del apóstol Juan ya estaba en medio de nosotros, porque él lo dijo, ¿verdad? El espíritu de Cristo, el espíritu del anticristo ya está entre vosotros, dijo el apóstol Juan. Entonces, el enemigo, hermano, es un imitador, ¿sí? Es un imitador. Y lo que pasa entonces es que el espíritu de Elías, hermano, ya vino y ya está. Y de hecho, el Señor lo mencionaba cuando dijo en algún momento, Elías ya vino, pero no lo reconocieron, ¿verdad? Y estaba hablando, hermano, del espíritu de Elías que vino sobre Juan el Bautista, que ustedes saben que le cortaron la cabeza, ¿verdad? Pero el espíritu de Elías es muy importante, hermano, porque Elías no ha muerto, ¿verdad? Pues Elías, usted sabe que la Biblia dice que lo llevó el Señor en un torbellino. Entonces, el espíritu de Elías puede ministrar en algunas situaciones muy importantes como son la restauración. Pero, hermano, para que alguien pueda ser restaurado, a ver, apliquemos esta fórmula del versículo anterior de 9:1 de Génesis. Para que alguien se llene, primero, ¿qué hay que hacer? Vaciarlo. Entonces, para que alguien sea restaurado, primero, hermano, hay que botarle cosas, ¿verdad? Es como cuando se encuentra una casa, imagínese usted que va a comprar un terreno y de ahí tiene una casa que está ya viejita, ¿verdad? Ya que se cae. Usted no va a construir sobre eso porque se le va a caer encima. Lo que tiene que hacer es botarla primero y sobre eso construir. Entonces, eso es la restauración. Hay cosas que hay que botar primero en nosotros para que después entonces venga el espíritu de Elías y pueda restaurar. De lo contrario, no se puede. Entonces, cuando vemos en Mateo 9:17, entonces dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan. Mire, ahí está lo que le estoy mencionando hace un momento. El vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces yo le hago la pregunta, ¿usted quiere vino nuevo? Gloria a Dios. Todos queremos vino nuevo, queremos la llenura que viene de parte de Dios. Pero si nuestro odre, hermano, no está preparado para poder contener ese vino, se va a reventar. Hay otro pasaje también paralelo a este, que usted lo conoce, cuando dice nadie pone un remiendo nuevo, ¿en qué? En un trapo viejo. ¿Por qué? Porque al momento de jalarlo, se rompe. Entonces, hermano, tenemos que entender que nuestro corazón tiene que ser hecho de nuevo. Tenemos que renovarnos, desde la restauración, la renovación. Pero para esto, antes hay que botar muchas cosas que hay en nuestro corazón, en nuestro odre, para que pueda contener entonces el vino nuevo. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, Jeremías 1:10, ahí está donde yo le puse la misión profética de Jeremías, porque esa es una de las misiones que le dieron a este profeta. Dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar. Si se da cuenta, hermano, solamente hay dos cosas del lado positivo, diríamos, ¿verdad? Aunque todo es positivo, ¿verdad? Porque es para bendición. Pero edificar y plantar, solamente dos. Todas las anteriores, entonces, arrancan, derriban, destruyen y derrocan. Todo eso va a pasar en medio nuestro. Pero lo interesante aquí es que, hermano, le dan la autoridad a Jeremías. Este es un movimiento profético. Usted y yo creemos en la administración de los 5 ministerios, ¿verdad? Entonces, la unción profética de Jeremías viene sobre nosotros para que podamos nosotros, hermano, arrancar cosas. Yo le subrayé ahí, usted lo ve, la palabra arrancar, porque sobre eso vamos a estar platicando en esta mañana, ¿sí? Para poder ser restaurados, antes hay que arrancar cosas de nuestras vidas. Para poder ser llenos, antes hay que estar vacíos, hay que desechar cosas. Entonces, para poder contener el vino de Dios, antes tenemos que arrancar cosas. Y Dios nos ha dado la autoridad. No podemos decir que no puedo, no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas. No, el Señor nos dio la autoridad, hermano.
Le digo esto por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, veamos entonces qué es lo que se arranca, ¿sí? Jeremías 45:4 dice, así le dirás, le está hablando Jeremías, le dirás al pueblo, así dice el Señor, he aquí lo que he edificado, lo derribo, y lo que he plantado, lo arranco. Entonces, ¿qué es lo que se arranca? Lo que se ha plantado, ¿sí? Una planta se arranca. Cuando usted le pone el zoom a la palabra arrancar, dice que es como jalar algo, con fuerza, como jalar. Imagínese usted que está limpiando su jardincito, ¿verdad? O su jardinzote, no sé qué tamaño lo tendrá, pero usted va, hermano, y lo que quiere son plantas buenas, rosales, qué sé yo, flores, y muchas veces se le forma como maleza a la par, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Lo empieza a jalar, ¿sí? Con fuerza, a arrancar. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo quiere arrancar usted? A ver. No sencillamente pudiera haber tomado unas tijeras y cortarlas. ¿Por qué no? Para que no vuelvan a salir. Para que no vuelvan a salir. Entonces, al momento de jalarlo, lo que se viene ahí, hermanos, son las raíces. Entonces se arrancan las raíces. Mira, esto es muy importante en el tema de la restauración, porque mucha gente, hermano, lo que hace es solo por encima, ¿verdad? Un árbol, por ejemplo, lo que vemos son sus ramas, son sus frutos, ¿verdad? Y lo que vemos muchas veces es un fruto, diríamos, un fruto de un mal hábito en alguien, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos, hermano, que hay raíces profundas por los cuales está haciendo lo que está haciendo. Y quizá el que lo está haciendo no tiene conciencia de lo que le está pasando. Entonces, hermano, entendamos que el arrancar son las raíces totalmente. Hay muchas cosas que el Señor está ministrando en nuestro corazón, amén. Y nosotros, pues, gloria a Dios, estamos tratando de agradarle continuamente a Él. Pero a veces hay cosas que uno recuerda y dice, pero si yo ya había pasado por aquí, hombre, ya había ganado esa clase. Ya me habían puesto 100. ¿Qué está pasando? Y entonces cuando nos ponemos a meditar, es muy probable que haya una raíz todavía ahí. No voy a hablar de esto en este momento, pero por ejemplo, alguna raíz de amargura. Alguien que esté molesto con alguna situación y crea que el Señor ya lo ministró, pero cuando lo confrontan con alguna situación, ahí sale otra vez la amargura. ¿Qué pasa? La raíz está bien metida. Mire, eso está más o menos como cuando usted va al dentista, ¿verdad? Pero cuando va al dentista, hermano, y no sé si se ha sacado alguna muela alguna vez, pero hermano, ha de ser doloroso. Yo no me lo he hecho. Sí me han hecho tratamientos, pero es doloroso. Porque los médicos le dicen a eso, bueno, naturalmente o normalmente se le llama tratamiento de canales, he oído que le dicen, ¿verdad? Ellos tienen sus nombres médicos para eso, pero el canal precisamente son las raíces, ¿no? Que le tratan, le tocan, y cuando usted le toca una raíz que no tenga anestesia, hermano, no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Pega unos brincos del dolor. ¿Por qué? Porque la raíz está infectada hasta adentro. Entonces muchas veces cuando uno se va a ministrar y expone lo que le está doliendo, hermano, es algo que está muy metido en el corazón, pero tiene que salir, tiene que ser arrancado. Entonces hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que necesitan esa administración de ser arrancado. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros, hablo por toda la cristiandad, muchas veces nosotros no queremos eso. O sea, nos queremos evitar el dolor, pues, ahí pasamos, ahí la vamos pasando, pero no, para poder ser restaurados hay que arrancarlo, ¿verdad? Entonces, las plantas son los que se arrancan, lo que se plantó, lo que se sembró. ¿Qué es lo que hay sembrado en tu corazón y en el mío? ¿Qué es lo que nos sembraron en las diferentes etapas de nuestras vidas? Yo aquí, pues, veo jovencitos, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, en la etapa de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra preadolescencia, ¿qué cosas nosotros nos sembraron? O que nosotros mismos sembramos también, ¿verdad? Es importante que nosotros meditemos, hermano, cómo estuvo nuestro medio ambiente, cómo fueron nuestros padres, cómo nos trataron, qué pasó en el colegio, en la escuela donde nosotros nos educaron. Porque usted sabe, hermano, que últimamente pues se habla mucho del tal bullying, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es eso, no? En mi tiempo, como diría alguien, no existía eso, ¿verdad? Pero se arreglaban las cosas de otra manera.
Pero, hermano, hoy a la salida, ¿va usted? Pero entonces, hermano, ¿qué es el bullying? Es burlarse de la gente. Y eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Siempre, como que dice la ley del más fuerte, ¿va usted? El pez más grande se come el más pequeño. Pero entonces, ¿qué situaciones pasaron en nuestras vidas, en nuestra infancia, por ejemplo, que ahora nos sigue afectando? Hay situaciones entonces que cuando nos meditamos, decimos, no, esto entonces sucedió aquí. Y lo que voy a hacer entonces es, lo voy a arrancar en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Está enferma de saber cuál es su futuro, ¿verdad? Y entonces quieren que le lean las cartas, las manos. Bueno, eso es hechicería. Pero también la hechicería va más allá, va en una situación de encantamiento. Usted sabe, hermano, que hay predicadores, ¿verdad? Reprendo en el nombre de Jesús todo eso, pero hay predicadores que lo que hacen es encantar. Fíjese, póngale bien el ojo al término, ¿verdad? Porque uno muchas veces en su vocabulario normal usa esa palabra, ¿verdad? Me encanta, dice uno, ¿verdad? Y está bien, uno ahí es lo que está diciendo, me gusta mucho, ¿verdad? Pero la palabra encantar tiene otro significado, otra connotación, ¿verdad? Es como aquel personaje que saca una serpiente saca una serpiente de un canasto, ¿verdad? ¿Han visto? Y entonces el encantador le dicen a ese, ¿verdad? Porque entonces la serpiente solamente sigue lo que él está diciendo o está haciendo. Entonces, hay encantamientos. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, tengamos cuidado a quien escuchamos, ¿verdad? Y si lo vamos a escuchar con un espíritu, hermano, así como los efesios en aquel tiempo, que dice que podían discernir a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Qué rico tener ahí una madurez doctrinal y espiritual que podamos hacer eso. Pero mientras no podamos hacer eso, no nos expongamos. No nos expongamos porque hay mucha gente, hermano, que está siendo manipulada. Yo conozco gente, hermano, que es manipulada, en los lugares donde uno se rodea, en los trabajos, qué sé yo, se conoce mucha gente, ¿no? Y gente, hermano, que va a lugares en donde dice uno, lo que está haciendo es que los está encantando, hombre. Porque ellos mismos, hermanos, dicen, qué bonito sentí cuando estaba hablando, pero no, su vida no está edificada. Solo fueron entretenidos, ¿sí? Si esto aquí, hermano, lo que nosotros queremos es la restauración, lo que queremos es el crecimiento, lo que queremos es llegar a la estatura del varón perfecto de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, tenemos que revisar que hay hechicerías aún dentro de las congregaciones, hay encantamientos, hay chamanismo. Y el mismo el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, habiendo empezado en el espíritu, vas a terminar en la carne. Entonces, hermano, cuando habla también, y esto es bien tremendo porque dice hechicerías en tu mano, ¿qué es lo que me habla la mano? Están muy callados los hermanos. Los 5 ministerios, ¿sí? Eso es lo que me habla la mano. Entonces, insisto, hay hechicerías que son manipulados por falsos ministros. La Biblia dice que debemos de tener cuidado con los falsos ministros. Los falsos ministros entonces utilizan medios para poder, hermano, atraer a las masas. Me salió ahí un video, uno a veces está viendo el Facebook, ¿verdad? Y miraba un predicador, hermano, que he visto varios, por cierto, allá en Guatemala, que empiezan a manipular la voz, ¿verdad? Cuando empiezan a alzar la voz o bajan la voz. O sea, es un manipuleo, podríamos decirlo de esa manera. O a veces, hermano, empiezan a llorar, ¿verdad? No, hermano, porque es que fíjese que allá había un hermanito así, pastor allá en Guatemala, y de una congregación grande, hermano. Y entonces, fíjese que... Y la gente empezaba a llorar. Y él así, y de repente, ni una lágrima le salía. Estaba manipulando el alma de la gente. Entonces, eso lo hacen, hermano, los profesionales en poder dar una charla, dar una cátedra. Se estudia para eso, ¿usted sabía? Se estudia para eso, pero ahora que un predicador, uno a veces le salen los gritos, pero de la emoción, ¿va usted? Que quiere trasladar lo que Dios le está dando. Pero eso es muy aparte a estar fingiendo para poder manipular a alguien. Entonces, bien tremendo. Por eso habla de hechicería de la mano, de los ministerios, de los falsos ministros. Hay una manipulación
en el cuerpo de Cristo. Y debemos esas son de las cosas que hay que arrancar, mire usted. Hay que arrancarlas. Miqueas 5:13. Exterminaré tus imágenes talladas, tus pilares sagrados en medio de ti. No te postrarás ante la obra de tus manos. Entonces dice, arrancaré tus aceras de en medio de ti. Usted sabe que una cera, a veces es con SH, a veces solo con S, era una imagen de la fertilidad, le decían los israelitas antes, ¿verdad? Que la adoraban. Y hoy, hermano, ¿cómo han habido mucho pueblo, lamentablemente cristiano, que están adorando a una situación de fertilidad? Aquí está hablando del área sexual, pero también podríamos estar hablando de una prosperidad también, ¿verdad? Y lo más interesante de esto también es que este tipo de imágenes dice que se adoraba debajo de los árboles. Y en los árboles, hermano, tenemos una situación bien tremenda, porque usted sabe que aquí a cabo de unos meses, ¿qué va a venir? Un movimiento que pone árboles, ¿no usted? Entonces, tengamos mucho cuidado con el tema de los árboles. ¿Qué es lo que se hace abajo de esos árboles? Porque en este caso era una idolatría. Arrancar entonces esa falsa idolatría. Y vámonos a Mateo 15:12. Entonces se acercaron los discípulos a decirle, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Cuando usted lee el contexto de Mateo capítulo 15, lo que el Señor estaba diciendo en ese momento les dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque lo que entra va a la letrina, dijo él. Y se escandalizaron los fariseos. ¿Cómo es posible que esté diciendo estas cosas que no nos puede contaminar algo que entra? Hermano, usted se escandalizaría por eso. Bueno, usted ya leyó el versículo, ¿verdad? Usted dice que no, ¿verdad? Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, eso era un bombazo. Porque los fariseos eran así muy cuadrados, ¿no usted? Muy legalistas. Entonces, oír a alguien decir, miren, no, por eso es que se sorprendían cuando él comía, ¿verdad? Con los que eran inmundos, con los borrachos, con los prostitutas incluso, ¿verdad? Y porque ellos no podían ni siquiera acercarse. ¿Por qué? Porque, hermano, el concepto que ellos tenían era precisamente que no debían de mezclarse. Pero él dijo, no se preocupen, si no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale. Claro, el Señor era el Señor, ¿va usted? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, si no es que el Señor nos pone una coraza o nos guarda, no hagamos eso, si no es para edificar a alguien, como dijo uno en una oportunidad, que iba a ir a visitar a su exnovia, ¿va usted? Y la iba a ir a evangelizar, decía él. Imagínese que le iba a evangelizar, ¿verdad? Estaba precisamente contaminado. Pero entonces, dice el Señor en 15:13, pero él le respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Pero ahora yo quiero que me ayude a meditar juntamente este versículo. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo, toda planta que no plantó mi Padre? Porque está seguido el versículo, mire. Versículo 12, le dicen los discípulos, los fariseos se están escandalizando. ¿Estaba hablando de quiénes estaba hablando? De los fariseos. Sí, pero estaba hablando de los fariseos se habían escandalizado. Y entonces, ¿qué le responde el Señor? Toda planta que no plantó mi Padre será arrancado. ¿De quién? Esa es una pregunta de examen. No. ¿De quién estaba hablando? De los fariseos. Obviamente estaba hablando de los fariseos, porque hermano, llegan allá en el tiempo que él estaba bautizando, ¿verdad? Y en el tiempo de, pues, Juan el Bautista estaba bautizando. Y entonces le dice a los fariseos que eran víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, los fariseos en ese tiempo, hermano, el Señor en algún momento les dijo hijos del diablo. Entonces, hermano, qué tremendo. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros, hermano, es que no debemos de tener actitudes de fariseo. Esas son las cosas que hay que arrancar. Actitudes de fariseo. ¿Por qué? Porque esa planta no la plantó el Padre. Todo lo que el Padre plantó, eso sí lo vamos a hacer. Pero lo que Él no plantó, no. Y lo que no plantó fue, en el caso de los fariseos, sus actitudes. Mire, Mateo 15:13. Pero Él respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada.
Ahora, yo le pongo aquí actitudes de fariseo. Mateo 23:2. Y alguien dirá, hermano, pero si somos cristianos, hijos, ¿cómo vamos a tener actitudes de fariseo? Bueno, veamos, ¿verdad? Por eso este es como un examen. Son cosas que debemos de arrancar, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, ¿y qué? Y no hacen. Aquí hay muchas cosas que hablar, ¿verdad usted? Porque, hermano, diríamos que hacer y practicar toda la palabra de Dios es fácil o es difícil. Si lo hacemos con la llenura del Espíritu Santo es fácil, pero si lo hacemos por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Pero entonces nos tenemos que consagrar, ¿verdad? Debe haber un compromiso de parte nuestra. Pero entonces, hermano, hay cosas que un fariseo entonces no las logra hacer, ¿sí? Las predica, como dicen allá en el mundo, ¿verdad usted? El diablo predica, no se convierte, dicen en el mundo. Porque hay actitudes, hermano, hay gente que lamentablemente, hay gente, hermano, yo he visto, que no se diferencia con un cristiano y un hijo del diablo. Un mundano, pues alguien que no conoce al Señor, alguien que está en los caminos erróneos. No se distingue, hace las mismas cosas. Entonces, hermano, allí uno podría decir, bueno, es una actitud de fariseo, ¿sí? Decir, pero no hacer. Qué importante, hermano, es el ejemplo. Qué importante es nuestro testimonio. Vamos a poner textos más alrededor de esto. Pero hacer, ahora, hay otra cosa con esto, de que debemos de hacer lo que dicen, pero no lo que hacen. Aquí entramos en una situación en la que muchas veces, hermano, nos volvemos jueces. Esto acuérdese que hay que tomarlo uno mismo para su vida devocional. El problema es, hermano, que como todo ser humano, ¿verdad usted? Somos muy fáciles de señalar. Entonces dice, aquel es el que tiene actitud de fariseo. No, este hizo tal cosa, este no está actuando conforme a la palabra. Somos muy fáciles de poder juzgar a otro. Pero esto lo que debemos hacer es aplicárnoslo a nosotros. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Antes de ver la paja del ajeno, ver la viga en nosotros. Entonces, evitemos, hermano, evitemos estar señalando, evitemos estar juzgando, sino que antes veamos nuestra actitud. ¿Seré yo que tengo? Y si usted ve que alguien tiene una situación así, pues si no le va a ayudar, mejor me incluyo yo, ¿va? Calladitos tenemos buen pegue, ¿va usted? ¿Por qué? Porque el Señor tendrá su trato con esa persona, ¿sí? Pero el tema aquí es entonces de no hacer lo que ellos hacen, sí hacer lo que ellos dicen. Entonces, actitud de fariseo, no vivir la palabra. Esa planta debe ser arrancada. Mateo 23:4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Mire, esto, hermano, es muy en la práctica, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien allá afuera, ¿qué es para ellos un hijo de Dios? ¿Qué es para ellos un cristiano? Y le va a decir su concepto. El mundo tiene un concepto de quiénes somos nosotros. Y lamentablemente hay cristianos que tienen un falso concepto de quién es un cristiano. Por eso es que los fariseos se escandalizaron cuando vieron al Señor, yendo con gente pecadora, ¿verdad? Ellos se escandalizaron. ¿Por qué? Porque hay veces hay conceptos, hermano, que ya rayan en legalismos, ¿sí? Y entonces eso es imponer una carga pesada en alguien. Usted tiene que ser, como dijeron en alguna oportunidad, ¿verdad? Los hijos del pastor tienen que ser pastorcitos. No, hermano, no tienen que ser pastorcitos. Son hijos del pastor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a veces quisiéramos encerrar en un cuadro, pero no es así, ¿ya? La esposa del pastor, ahorita estoy hablando en lo general, obviamente, ¿verdad? La esposa del pastor tiene que ser pastora, no necesariamente. Es la esposa del pastor, ¿verdad? Que lo que tiene su función principal es atender a su esposo, ¿va usted? Ahora, si ya tiene un ministerio también ella, pues tiene que atender la congregación. Esos son otros 20 pesos, diría el apóstol. Pero entonces, hermano, tenemos que saber que
hay cargas que se le imponen a la gente. Usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer así. Y muchas veces, hermano, lo que pasa en los hogares, en algunos hogares de cristianos, es que se les imponen esas cargas a los hijos. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Se les vacuna en contra del evangelio. ¿Verdad? Tampoco es ser libertino, ¿verdad usted? Pero hay que tener límites, pero dentro de esos límites no poner cargas pesadas que ellos no pueden sobrellevar, ¿verdad? Son niños, son jóvenes, ¿verdad? Pero claro, insisto, impedirles el pecado y todo eso está bien, pero cuando se mete en un molde, ese es el problema porque se le imponen cargas pesadas a la gente. ¿Sí? Tenemos que revisar esto. Mateo 23:5, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Usted sabe, hermano, que en ese tiempo, el tener las filacterias, que es lo que, los flecos estos, ¿verdad? ¿Sí? Lo del manto del judío. Exacto. Y entonces, el tener más largo eso era sinónimo de ser santo. Más santidad, más largo. Hermano, ¿cómo puede ser eso? Entonces, traigámoslo a nuestro medio, traigámoslo ahora a la situación que nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Qué sería que usted diría, que usted pudiera decir, ay, ese hermano es súper santo? ¿Qué cree usted? Ayuno 3 veces a la semana, Dios diezmo de todo, no sé cómo con este publicano, ¿va usted? Hermano, él les estaba ufanando de lo que estaba haciendo en la obra. Entonces, si todo lo que hacemos, hermanos, debe ser para gloria a Dios y debe ser una actitud de agradecimiento, yo sé que usted lo hace de esa manera, yo también, yo lo estoy haciendo por agradecimiento al Señor. Por supuesto, el día que yo quiera para ser visto, hermano, estoy en la calle, ¿verdad? Pero hoy hay mucha gente que lo que quiere es ser vista, ¿sí? Nosotros usamos estos medios de las redes porque precisamente queremos que la palabra llegue para más gente, ¿verdad? Pero mire, la tela de la división de esa tela es muy, muy tenue, ¿verdad? Gente que sí hace esto para ser visto y para poder, hermano, nada que ver. Estaríamos en un mercadeo, ¿verdad? Y la Biblia dice que no debemos de ser mercadería de las almas. Entonces, para ser vistos, ¿qué actitudes mucha gente hace para que crean que son santos? Entonces vamos a estar ayunando, como insisto, como decía este personaje, 3 veces a la semana. ¿Qué vamos a hacer? Con tal de que la demás gente diga que alguien es santo. Entonces, no, fuera toda esa planta, ¿verdad? Hay que arrancar esa falsa santidad, ¿verdad? Amén, en el nombre de Jesús. Lucas 12:1, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esto está muy parecido a lo que estábamos hablando anteriormente, pero la hipocresía, precisamente una trae la otra. La hipocresía, usted sabe, hermano, que en la Edad Media, de ahí salió esta palabra hipócrita o hipocresía porque se ponían unas máscaras, dicen, ¿verdad? Para que no se les viera realmente precisamente la actitud o las facciones del rostro. Usted sabe que cuando uno mira el rostro, así como se lo estoy viendo así ahorita enfrente, ¿verdad? Uno puede ver en el rostro. Uno puede ver actitud. Entonces, si la Biblia dice, hermano, que debemos de revisar el estado de las ovejas, ¿verdad? Y muchas veces el estado se mira a través del rostro, ¿sí? Un rostro airado, un rostro con temor, un rostro triste. Todo eso la Biblia nos da permiso a verlo, ¿verdad? Pero para evitar eso, en aquel tiempo, la gente se ponía una máscara para evitar que lo vieran, lo reconocieran si estabas haciendo algo incorrecto. Entonces, hoy, esa planta que debemos de arrancar es muchas veces, hermano, que querramos aparentar una situación, como le digo, está muy unido al anterior, solo que esta planta de hipocresía es muchas veces, hermano, cuando no queremos que alguien se entere de algo.
Y está bien, hermanos, y tampoco se trata de ir tocando pito, como dice, y trompeta, ¿verdad? Lo que nos está pasando. No se trata de eso. Pero en el momento que vayamos a ministrarnos y vamos a pedir un consejo, si vamos a pedir una oración, y decir, hermano, sí, estoy pasando con un momento con problemas, ¿por qué no pudiera orar por mí? ¿Verdad? Pero no ser de una manera hipócrita en el sentido de ponerse la máscara, ¿no? De tratar de no aparentar lo que realmente sentimos, ¿sí? Delante de Dios tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Y delante de nuestros hermanos también. Hay congregaciones, hermano, que hablan, por ejemplo, de la confesión positiva, ¿verdad? Usted confiese que está en victoria y usted confiese que le va a ir todo bien. Eso es en el mundo, hermano. Habrán situaciones de motivación ahí en el mundo que lo hacen. Pero aquí en la congregación, hermano, dice la Biblia, el que esté triste, ¿qué dice? Haga oración. Y el que esté contento, haga alabanzas. Entonces, hay de los dos. Van a haber momentos en los que, pues definitivamente tenemos que pedir oración y arrodillarnos ahí, pedir que el Señor nos ministre. Amén. Fuera toda hipocresía. Mateo 13:24. Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Esas buenas semillas hay que atesorarlas, ¿sí? Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermano, y ahí también dice un dicho, ¿verdad? Este hermano mero cizañudo, dice, ¿verdad? Pero ¿por qué dicen eso? Cuando dicen que es mero cizañudo. Porque mete como división, ¿verdad? Mete una cizaña, el término lo usan así como que usa como una pelea, como una riña, como crear un desacuerdo, como crear una división. Así lo entiendo yo, no sé si usted lo entiende así. Así lo han usado, este hermano es mero cizañudo. Pero la cizaña, hermano, es entonces, ahorita le voy a poner el concepto, crece junto al trigo. Se parece tanto al trigo, hermano, que a veces hay gente que no lo distingue. Y la Biblia dice que el Señor dijo que dejaran que creciera junto, que no la arrancaran, porque en el tiempo final va a ser arrancada esa cizaña. O sea que dentro de las congregaciones, ahorita estamos hablando del cuerpo de Cristo, hay hermanos, bueno, no sé si llamarles hermanos, ¿no? Usted, hermano que no, pseudo hermanos. Es que el apóstol Pablo habla de pseudo ministros y pseudo hermanos, ¿verdad? Parecen hermanos, pero no son hermanos. Ahora, ¿cómo distinguimos eso? Es que ese es el asunto, que hoy por hoy la Biblia nos manda a distinguir luz entre luz. Vamos a ver, esta luz es blanca, mire. Y esta otra luz es amarilla. Estoy distinguiendo entre... Las dos alumbran. Las dos tienen una función. Pero yo tengo que distinguir. Ahora ya no es distinguir entre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Un rincón. No es bien fácil. Cualquiera lo discierne, ¿verdad? Está oscuro y aquí está claro. Pero si le ponen dos claridades, ahí está un poquito más difícil. Entonces, ahora, hermano, el Señor lo que quiere es que nosotros podamos distinguir, no para juzgar, insisto, hermanos, que mire, esto del juicio es bien tremendo, ¿verdad? Porque lo que debemos de hacer es un juicio, me recuerdo el griego, si es krinos, criterión, sí, es un juicio que no lleva condenación. Póngame atención en esto. Hay un juicio que lleva condenación. ¿Cuál es el juicio que lleva condenación? El juicio, hermano, que le pasamos el tráiler a alguien y andamos diciéndolo, ¿verdad? Condenarlo, sí. Ese es un juicio con condenación. Pero el juicio que Dios quiere que tengamos es un juicio sin condenar a alguien. Es un juicio que discierne. Ese es un discernimiento. Y eso lo da el conocimiento y lo da la llenura del Espíritu, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el maduro, ¿qué dice? El maduro todo lo discierne. Entonces, un hombre maduro de parte de Dios va a evaluar las cosas. Sí, no, esto es aquí, esto es allá, pero no está juzgando, está discerniendo. ¿Queda claro eso? Vale. Entonces, hay que discernir la cizaña, ¿sí? No hay que condenarla, porque todavía no es el tiempo, pero hay que discernirla. ¿Por qué? Porque tengo que separarme, ¿va usted? Si no, ¿en qué estamos? Pero entonces, ¿qué es cizaña? Ahí se lo puse, mire. La cizaña es una maleza que suele crecer junto al trigo, dice.
El término griego cizaña pasó al latín como cizaña, que a nuestro idioma llegó cizaña. Dice, así se denomina una planta que pertenece al grupo familiar de las gramíneas, no sé qué es eso, ¿verdad usted? Cuya principal particularidad es que sus semillas y la harina, póngale atención a esto, las semillas y la harina obtenida de ellas resultan tóxicas. Entonces, ¿quiere discernir usted quién es alguien cizaña? Sí, es alguien tóxico. Ahora, tóxico puede haber, hay ¿cómo se dice? Toxicidad en el tema del cuerpo, si alguno toma algo que sea tóxico, todo. Pero hay toxicidad también en el tema de la forma como nos tratamos. Hay gente que dice, esto está en una relación tóxica. ¿Qué es lo que están diciendo? Una relación tóxica es alguien, hermano, que no lo dejan paz a la otra pareja, a usted. Y que siempre está tratando de llevar la contraria, siempre está tratando de llevar pelea. Hay toxicidad, ¿ya? Y insisto, todo esto lo estamos enseñando porque son cosas que deben ser arrancadas. No es que seamos cizaña, sino que a veces tenemos una actitud, ¿verdad? Mire, me estoy metiendo, todos nos metemos en eso. A veces tenemos alguna actitud similar a una cizaña que debemos de arrancar. Esa sí hay que arrancarla de una vez, no hay que esperar al final. Esa sí que de una vez hay que arrancarla. Cuando vemos una situación en que alguien puede ser tóxico. Mire, yo he trabajado en muchos lugares y trabajé una vez en un lugar, hermano, donde de veras, mire, solo porque de veras había un plan de Dios definitivamente, pero yo me hubiera salido ahí desde el segundo mes que llegué ahí porque había gente tan tóxica, aún cuando supieron que yo era cristiano. Ay, hermano, olvídese, malas palabras por aquí, chistes rojos por allá. Hermano, era una cosa horrible, pero gracias a Dios el Señor me mantuvo ahí por muchos años, ¿verdad? Pero entonces hay situaciones tóxicas que si hubiera estado de parte de mí y decir, este no es plan de Dios, mejor me voy. Lo que hay que hacer es apartarse. Pero hay personas tóxicas. Incluso hay profesionales que dicen que uno debe estar en su círculo, hermano, con gente que le aporte, con gente que uno se sienta bien, ¿verdad? Pero con gente que le da toxicidad en su conducta. Incluso hay un pasaje que dice, ¿verdad? Que las malas, ¿cómo dice? Costumbres. ¿Cómo es? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas conciencias, dice otra versión. O sea, las malas, ¿con quién me estoy reuniendo? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es mi medio ambiente? Entonces, para ver si hay toxicidad. Ahora, si yo soy el tóxico, entonces es otra cosa. Si yo soy el que estoy llegando con situaciones tóxicas, hermano, tengo que saber que tengo que arrancar eso de mi vida. Dios quiere restaurarme, ¿sí? Es que, hermano, hay gente que se ha acostumbrado a ser tóxico, porque así lo educaron. Así vio a sus padres, la relación que tenía sus padres, así fue. Vio que el padre llegaba tronando y matando la puerta y gritándole a la esposa y él cree que así es la cosa. Entonces se volvió tóxico también, ¿verdad? Y eso hay que arrancarlo en el nombre de Jesús. Jueces 9:12. Después los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Entonces se recuerda que hay dos árboles que le dicen, una es la higuera y la higuera le dice, dejaré yo mi dulzura para ir a cubrir otros árboles. Y ahora le dicen a la vid, y la vid dice, he de dejar mi mosto de que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Y mire a quién le dijeron de último. Dijeron entonces los árboles a la zarza. Acuérdense, estamos hablando de plantas que se arrancan, ¿sí? Le dijeron a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. Jueces 9:14, en la versión la versión al día dice, por último, todos los árboles le dijeron al espino, ya no dice zarza, dice espino, reina sobre nosotros. Entonces, hermano, el espino es algo que debe ser arrancado de nuestro corazón. ¿Qué es el espino? ¿Sí? En la Biblia dice que hay una palabra que cayó entre espinos y dice que ahoga en la palabra. Está hablando, hermano, de el estrés, ¿sí? Está hablando de los afanes de la vida.
Entonces, esos afanes, hermano, tenemos que arrancarlos de nuestro corazón. Tenemos que ver qué es lo que nos está estresando, qué es lo que nos afana, qué es lo que nos pone, hermano, con un carácter feo. Y eso hay que arrancarlo, porque entonces esto se vuelve espino y lo que hace es que ahoga en la palabra, no va a fructificar la palabra. Si alguien está estresado, está ¿cómo le dijera yo? Con afán, ¿verdad? De saber qué es lo que va a pasar el día del día de mañana, si su trabajo lo van a promover, le van a aumentar, si lo van a despedir, qué sé yo, tantas cosas que viene al corazón del hombre, si va a tener para poder pagar la renta, el carro, el último modelo que compró, qué sé yo, ¿verdad? Todo eso, hermano, le carga el corazón. Y entonces eso son espinas, pero yo quiero ir aún más allá con esto. Un espino, entonces, acuérdense que cuando el hombre pecó y que fue lanzado del huerto, hubo una maldición de parte de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que la tierra iba a dar cardos y espinos. Es una maldición. Ahora, el espino en lo natural, hermano. Usted ha agarrado una rosa. Tenga mucho cuidado, porque ¿qué tiene? Espinas. Y hieren. La primera característica del espino es que se hiere uno la mano, se pincha. Entonces, hay hermanos con actitudes de espino que no se les puede uno acercar porque, hermano, lo espinan a uno, ¿verdad? Entonces, esas actitudes hay que quitarlas. Mire, ahorita tengo en la mente a un personaje, el personaje Saúl. Acuérdense, un espino es entonces lo que hiere, es un punzón, ¿sí? Es un punzón. De hecho, al Señor Jesús le ponen una corona de espinas, ¿verdad usted? O sea, el Señor llevó por nosotros esa maldición, la llevó por nosotros. Pero ese personaje Saúl, ¿sabe qué pasaba? Dice la Biblia que siempre dormía con la 45, dicen los de aquí. Tenía su 40, así dormía bajo la almohada. Dormía con la lanza. ¿Por qué? Porque, hermano, ni bien miraba a David y ya era para lanzarlo. ¿No será que a veces hay gente que uno mira y que les quiere tirar un dardo a usted, un espinazo, ¿verdad? Una lanza, ¿sí? Tenemos que revisar nuestro corazón, si no en algún momento, hermano, estamos constantemente con la lanza en la mano. Hay gente que no se le puede hablar, porque inmediatamente dice uno, dos cosas, ellos dicen cuatro, 10, 8, 9, 20, qué sé yo, porque tienen, no que sean rápidos para hablar, no me estoy refiriendo a eso, porque hay gente de mucha agilidad mental y pueden hablar rápido, ¿verdad? Más que uno muchas veces. Me estoy refiriendo a cosas que hieren, palabras que hieren, que se les dice algo y, hermano, contestan de una forma hiriente. Esos son, hermano, actitudes de espino, que lo que hay que hacer es arrancar esas actitudes y ponerse y meditar uno en su corazón y decir, bueno, realmente no estaré yo hiriendo a mis hijos, a mi esposa, a los que están alrededor mío, ¿verdad? ¿No será que yo soy el problema, verdad? No ellos, ¿verdad? Y entonces hay que meditar, porque esto lo que se trata es de arrancar eso de raíz para que venga entonces la restauración y el vino nuevo. Amén. Job 34. Arrancaban malvas junto a los matorrales. Está hablando de unos personajes ahí, usted lo lee. Solo quiero ir viendo el tiempo. Y dice, y raíz de retama era su alimento. Entonces yo dije, ¿y qué es esto de malvas y qué es esto de retama? Mire, está mero raro, ¿ah? Entonces me fui al original. Cuando habla de malvas, dice que son algas marinas por saladas. Según el diccionario Chávez, malva o alguna planta salada se usa, dice, como alimento para gente, ¿qué dice? Muy pobre. No dice gente pobre, dice gente muy pobre. La Biblia, ¿qué es lo que dijo el Señor? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, eso es algo que siempre va a pasar. ¿Por qué razón? Porque dígame, bueno, habrán quienes nacen con los millones bajo el brazo, ¿a usted?
Pero la gran mayoría nacemos sin nada, ¿verdad? Se construye en el camino. Por eso el Señor nos dio salud y nos dio dones para hacerlo. Pero, hermano, la gente muy pobre, esa gente, hay alguna situación que no está bien. Primero Dios, yo creo que nadie hay así. Gente muy pobre, a mí se me imagina un indigente. Un indigente que no tiene dónde quedarse, no tiene que comer en ese momento, pero siempre su vida es así. Ese tiene un problema. Y esta planta se le daba a esa gente. Y esa planta hay que arrancarla. Esa situación que causa una pobreza extrema. Usted sabe que en el mundo hay pobreza extrema. Aquí en este país, pues no mucho, ¿va usted? Pero en países de donde venimos nosotros hay pobreza extrema. Eso hay que arrancarlo. Ahora, ¿qué es lo que motiva esa pobreza extrema? ¿Sí? En este caso, esta planta llamada malva. Pero lo que da alimento para que la gente sea muy pobre muchas veces es una mentalidad. A veces es una pobreza de mente, es una pobreza de espíritu, lo que tienen ellos. Entonces, por eso hay que acabarlo, pero eso es con enseñanza, eso es con el evangelio, ¿verdad? Por eso, hermano, hay grupos de gente que va a dar alimento a un indigente, pero lo principal es llevar el evangelio, ¿verdad? Que se salve su alma. Entonces, ahí vamos a estar arrancando esas plantas que alimentan. Y si alguno de nosotros en alguna oportunidad hemos pasado por ahí, ¿verdad? Primero es que ha sido temporal, pero no es el estado normal. Ahora, sí hay pobreza, por eso es que el apóstol Pablo decía, sé vivir en pobreza, en escasez, y sé vivir en abundancia. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a estar así, ¿verdad? Hay momentos que vamos a tener valles y hay momentos que vamos a tener collados, alturas, ¿sí? Entonces, hermano, la gente muy pobre, esa es la que hay que quitarles, esa planta. Y luego el retem, que es esta, mire, junto a los matorrales, y dice raíz de retama, era su alimento. Esa palabra retama, en el hebreo 75-74 es retem. Mire qué significa, a mí me llamó la atención qué significa. Es una escoba, dice, por sus cerdas. Es un enebro. Primera Reyes 19:4, ¿qué pasó con el enebro? Él anduvo por el desierto un día de camino, está hablando de Elías, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor con mis padres. ¿Qué pasa debajo del enebro? El enebro, en este caso, hay que arrancarlo. Raíz de enebro hay que arrancar. ¿Qué es la raíz de enebro? En el caso de Elías, entonces, el hermano se sentó ahí porque tenía mucha tristeza, depresión, estaba molesto consigo mismo, porque dijo, estoy huyendo de una mujer, no soy mejor que mis padres. Él tenía un problema ahí cuando se recordó de su familia y dijo, estoy repitiendo lo mismo que mi familia hizo. Cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos actitudes que, sorry que use esta palabra, que odiamos de nuestros padres, ¿verdad? Bueno, primero Dios que todo lo hayamos amado, ¿verdad? Pero en mi caso, hermano, había unas cosas que yo no eran cristianos, ¿verdad? Después ya el Señor los alcanzó a los dos. Pero mientras no eran cristianos, miraban actitudes feas, ¿verdad? Pero después me doy cuenta, y a veces uno siendo cristiano, que a veces uno repite algunas cosas. Y viene en el caso de Elías, para eso fue una gran tristeza para él. Entró en una depresión. Bueno, dejemos el tema de sus padres, pero cuando alguien pasa por una depresión, ay hermano, pues entonces un cristiano no puede ser con depresión, dirá alguien, ¿verdad? Le quiero decir que sí. Hay gente cristiana que se deprime y está debajo de un enebro. Y a veces, hermano, dicen esto que dijo Elías, se quieren morir. Vienen pensamientos, Señor, reprenda al diablo, vienen pensamientos suicidas incluso en gente cristiana. Si no, miremos el caso de Sansón. Tamarisco, esa era amargura, que también son raíces de amargura. Pero en el caso de enebro, entonces estamos hablando de una tristeza que no viene de parte de Dios. Tenemos que eliminar toda tristeza, arrancar todo aquello que nos ata, hermano, a un pasado que nos trae tristeza, incluso llegar a este pensamiento.
Pero entonces dice aquí que acostándose bajo el enebro se durmió. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate. Entonces, hermano, el dormir es rico a usted. No sé cuántos no le gusta dormir, pero dormir con demasiado tiempo, o sea, 14, 15, no sé si 20 horas, ¿va? Usted el día tiene 24, ¿va? Y que solo durmiendo se quiere estar, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Cuando ya muchos se está, hermano, con el tema de querer dormir, está bien si hay alguien que tiene algún problema físico o alguna situación que no es atendida, es temporal, pero si alguien constantemente quiere estar dormido, ahí hay un problema. Y muchas veces el problema no es físico, el problema es en el alma. ¿Sí? Pudiera estar pasando una etapa de depresión, porque muchas veces la depresión no se identifica tan rápido. ¿Sí? Entonces hay que revisar eso. Está sentado bajo el enebro, hay que arrancar ese enebro en el nombre de Jesús. Amén. Yo solo estoy señalando algunos puntos, cada uno tome su parte que le corresponde. Y luego dice aquí en el texto 1 Corintios 3:6, ya voy a ir terminando, ya esto es lo final. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Miren qué bonito. El apóstol Pablo entonces planta, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de plantar, plantas que deben ser arrancadas, pero en este caso, lo que el apóstol Pablo plantaba, mire qué es lo que significa plantar. Figurativamente dice instalar, instilar, dice aquí. Instalar doctrina, plantar, eso es lo que significa. Instalar doctrina. Entonces, hermano, debemos de revisar en nuestro corazón cuál es la doctrina que el Señor ha plantado en nuestro corazón. Si es doctrina que no está acorde a la palabra, tiene que ser desarraigada. Hay doctrinas, hermano, que no nos llevan a edificar, ¿sí? Hay doctrinas de hombres. Hay doctrinas, hermano, que no están de acuerdo a la Biblia. Tenemos que revisar qué es lo que está plantado en nuestro corazón. Esto está más o menos como cuando alguien, hermano, ha estado en diferentes congregaciones. Y dice, no, es que mi pastor no lo hacía así. Es que en la congregación donde estaba, así era de esta forma. Entonces, no es que sea mala la doctrina, es que hoy estamos en un nuevo fluir, ¿sí? En un nuevo fluir, ¿verdad? Y tenemos que revisar qué es la doctrina que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso es importante, hablando de doctrina puramente, es importante que nosotros tengamos una inducción, ¿verdad? Doctrina básica, doctrina intermedia. Aquí hay hasta doctrina avanzada, ¿verdad? Porque hay cosas, hermano, que muchas veces no sabíamos y probablemente eran otras cosas que nos implantaron en nuestro corazón, cosas que no son. Y por último, dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuando habla de sicómoro la Biblia, vámonos aquí, mire qué dice, qué interesante. Su caminos, dice, ¿verdad? Pero Lucas 17:6 dice que traduce moral, morera. Generalmente dice reconocido como la morera negra, con frutos parecidos a la mora negra. ¿Y eso qué dirá usted? Mire que dice al principio, de origen hebreo, en imitación. Es una planta que se parece mucho a la mora negra. Por eso le pusieron morera negra, porque imita los frutos. ¿Ya se da cuenta por dónde voy? Entonces, el sicómoro en este caso es una planta que imita, ¿sí? Que imita. Y hermano, la Biblia está llena de ejemplos de imitar. Los buenos ejemplos hay que imitarlos, pero los malos no hay que imitarlos, ¿sí? Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es tener un buen testimonio, ¿sí?
para que nos puedan imitar. El apóstol Pablo decía también, ¿verdad? Mire, aquí le puse otro significado del imitar. ¿Qué es imitar? ¿Qué dice ahí? Ser un mimo. ¿Han visto los mimos? Ya ahorita ya me pasó el tiempo. ¿Han visto los mimos? Ya la vez pasada estaba viendo un mimo allá de Guatemala. Bueno, generalmente uno ve a un mimo que hace, eh, ¿cómo se llama? Movimientos, ¿verdad usted? Pero ese mimo que vi me dio mucha risa porque estaba en la calle, así vestido payasito, ¿verdad? Y todo. Miraba pasar a alguien y cuando pasaba se le pegaba y caminaba exactamente igual. Y la gente se mataba de la risa porque hacía las muecas y el otro ni cuenta se daba, ¿verdad? Pero un mimo tiene esa capacidad de imitar. Entonces, ¿a quién estamos imitando nosotros? Primero Dios que el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que ver que el imitar, por eso alguien decía que incluso dentro de las congregaciones, ¿verdad? De las familias también, que lo bueno es que nos imiten a nosotros. En lo bueno, el apóstol Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo, no en lo que no imito a Cristo. En lo que imito a Cristo, imitadme a mí. Entonces, de 2 Tesalonicenses 3:8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo, fatiga, trabajamos día y noche, a fin de no ser carga de ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo. Ese es un modelo a imitar. A vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo, porque en ese tiempo había gente que no trabajaba y se metía en las casas, dice la Biblia. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, pero quiero llevarlo aquí, mire. Había una iglesia que era ejemplo, hermano, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué lindo así, hermano. Que seamos ejemplo para otras congregaciones. Y no que digamos, ay, aquella congregación, no, ahí sí paso, ¿verdad? Ahí sí no voy. Pero que seamos ejemplo, decir, ah, no, aquella congregación, qué linda. Ya fui a visitar, y los hermanos bien lindos, me dieron la bienvenida, se alaba al Señor con libertad, qué sé yo. Un testimonio, hermano, que la misma gente diga, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Porque quiero ese testimonio de los hermanos. Y ya finalizando, sabiendo que no fuiste redimido de nuestra vana manera de vivir. Es que le quiero poner esto, mire. Ahí sí me acompaña el tecladista. Eso. Modelos de modas y cómo nos ven. Modelos de conducta, de cómo pensamos, modelos de éxito, modelos económicos, financieros, creadores de contenido, influencer, actores de Hollywood. Tanta gente, hermano, que lo que quiere es formar la conducta de la gente. El único que nos tiene que formar es Cristo y el Espíritu Santo, la palabra. Pero, hermano, hoy por hoy, la gente se deja guiar por actores de Hollywood, por historias, por series de televisión, en aquel tiempo por novelas, ¿no usted? No sé si todavía hay novelas, pero no se perdía la novela a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Porque formaban el carácter de la gente a veces, ¿verdad? Y terminaban imitándolos. Entonces, hay modelos de conducta, pero lo que tenemos que hacer, hermano, es buscar los ejemplos bíblicos, ejemplos en la congregación, ejemplos en nuestra casa de cómo actuar delante de Dios. Así es que yo quisiera dejarlo ahí, hermano, por cuestiones del tiempo y que podamos meditar en nuestro corazón ahí, en lo íntimo, si hay plantas que el Padre no plantó, que deba ser arrancada en nuestro corazón, porque lo que queremos, lo que anhelamos es la restauración de nuestras vidas, la restauración de nuestra familia. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Señor, el mundo quiere que corramos en pos de ellos, pero sabemos, Señor, que fuimos llamados
a algo diferente. Sabemos que fuimos llamados para servirte, para adorarte, y queremos el modelo tuyo, Señor, el modelo que está en los cielos. Las actitudes varoniles que tú tuviste estando en la tierra, Señor, queremos imitarte. En el nombre de Jesús, toda actitud de fariseo, Señor, la desechamos. En el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura, Señor, todo tema de imitación que no nos corresponde, lo desechamos de nuestra vida en el nombre de Jesús. Toda actitud hiriente, Señor, de espina, en el nombre de Jesús lo desechamos en tu nombre, Padre amado. Ministra cada corazón, Señor. Da bálsamo a aquel que lo necesita. Toda tristeza que sea puesta, Señor, debajo de un enebro, arrancamos, Señor, esa planta que el Padre no plantó. En el nombre de Jesús, todo modelo, Señor, que ya habíamos aprendido que no corresponde al plan tuyo, Señor, lo desechamos. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno por nombre, cada casa representada en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti sabiendo que tu Espíritu Santo nos llena del vino nuevo. Nos vamos con una actitud, Señor, de agradecimiento, de gozo, sabiendo, Señor, que tú estás haciendo una obra maravillosa en medio de tu pueblo. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Yo despido, Señor, a mis hermanos, los bendigo con tu unción santa, Señor. Bendice la obra de sus manos, Señor, bendice el inicio de su semana, bendice sus trabajos, bendice, Señor, su casa, Padre, su mesa. En el nombre de Jesús, provee lo necesario, Señor, y aún más allá de lo que nosotros podamos pensar. Abre las ventanas de los cielos, Señor, sobre todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.